Muy bien, seguimos conversando con Eduardo Fidanza y Nicolás Dujovne. Eduardo, antes de ir al corte, vos decías que la presidenta había desaprovechado una oportunidad en la conferencia en Harvard, cuando se le hizo la pregunta sobre la reforma de la Constitución, no lo desmintió abiertamente. Mi percepción fue, me interesa mucho tu punto de vista porque mi percepción fue distinta. Yo creo que la presidenta fue bastante clara en decir que no están dadas relató las condiciones políticas necesarias para una reforma de la Constitución y dijo que no están presentes ninguna de esas condiciones. Primero dijo que no va a tener el número de legisladores suficientes, hizo una lectura correcta de la Constitución Nacional diciendo que hace falta 2/3 de los miembros de cada una de las cámaras y además recordó que con excepción de la Constitución de 1949, siempre las reformas en la Argentina fueron de 2 partidos. El caso más conocido obviamente la reforma del 94. Bueno. Y que estas condiciones hoy no están dadas porque uno no ve cuál es el partido de la oposición que le vaya a dar el apoyo a través de sus legisladores a la reforma de la Constitución. Voy a decirte algo, Juan. El análisis político que se hizo al día siguiente en ningún caso consideró que la presidenta había descartado la reforma constitucional con reelección. Incluso ella dijo, bueno, esto no depende de mí. Yo creo que la desmentida, a ver, yo digo, perdí una oportunidad. La desmentida es, nunca voy a avalar esto, etc. Claro. Ahora, no tiene por qué hacerlo, digamos, eso forma parte de una estrategia política. No. El problema es si se puede, Hoy, a la luz de los números de las encuestas, no se puede. Claro. Ahora el punto es el siguiente, ¿por qué sigue despertándose suspicacias en torno a esta cuestión? ¿Por qué no hay una aclaración? Recordemos la década del 90. Menem lo intentó hasta un momento en que la evidencia... Entonces yo creo que todavía no hay una aceptación de esa evidencia. O tal vez, y esto es importante, y yo lo comprendo, haya una especulación respecto a si, vamos a decirlo con el lenguaje de la calle, si en 2009 nos daban por muerto y después tuvimos el récord político que tuvimos y económico, ¿por qué no pensar que las cosas van a mejorar de modo tal? Finalmente, la presidenta es la figura central de la política argentina. No, yo te hago esta pregunta, Eduardo, y este intercambio de ideas alrededor del discurso presidencial, porque tiene que ver con la estrategia que desarrollan los partidos de la oposición. No sé si tiene sentido que la oposición canalice su energía y su movilización en recolectar firmas contra una reforma que yo creo que es absolutamente inviable de acuerdo a los números, en vez de construir una idea alternativa para a partir de 2015. Tal cual. Lo que pasa son dos cosas. En un sentido, la discusión sobre la reforma de la Constitución le conviene a la oposición, porque es una idea, ¿no es cierto?, que permite unificar posiciones que son muy divergentes. Absolutamente. La cuestión es que la política argentina se mide por horas. Entonces, después del cacerolazo, ya la reforma de la Constitución no era lo mismo que antes del cacerolazo. Estamos en un clima de protesta social, etcétera. Hay que ver cómo sigue. Nicolás, vos nos dijiste al principio que 2012 es un año atípico en la Argentina. ¿Cómo ves que va a ser 2013? ¿Va a ser atípico? ¿Va a ser un año del estilo que otros ya conocimos? Básicamente por esto que estamos hablando con Eduardo, un escenario electoral, de una elección además donde integra el mismo ciclo político de la elección presidencial de 2015. No, yo creo que no va a ser tan atípico, nos va a recordar un poquito a los finales de la década del 90. En la Argentina del 2013 van a convivir dos demonios: la sobrevaluación cambiaria, que afecta dramáticamente al empleo, y la inflación. En los 90 convivíamos con la sobrevaluación de la mano de una caja de conversión en la cual nuestro peso estaba ligado al dólar. Ahora tenemos tipo de cambio flotante, pero no lo usamos, y además tenemos una inflación alta que el gobierno no combate. Vamos a tener el año que viene una economía que, aunque por estos motivos que mencionamos, una super cosecha, cada 3-4 años se produce este fenómeno climático del Niño que produce que la cosecha de soja pueda ser muy alta, los precios son buenos y nuestros vecinos están bien, pero el empleo
probablemente no crezca, y yo diría que es muy probable que la tasa de desempleo el año que viene, apenas terminadas las elecciones, esté subiendo. Vamos a seguir viendo locales que se vacían en el microcentro, vamos a ver el sector informal de la economía muy complicado, y aún con la industria en Santa Fe, Córdoba, los autos bastante mejor, con, digamos, una economía bastante heterogénea, y donde las editoriales de los diarios y en las radios van a ser la macro que no le llega a la gente. Yo veo un fin de ciclo en lo económico, donde el tipo de cambio real, por ejemplo, contra el dólar estadounidense, sobre base 1 en 2001, bueno, va a estar en 0,90. O sea, vamos a estar más apreciados que la convertibilidad contra algunos sectores. ¿Sí? Si exportamos a Brasil estamos un poco mejor, pero yo veo cierto fin de ciclo en lo económico, y más allá del rebote que es transitorio, y si no se cambia en 2014 la economía no tiene cómo seguir, creo que va a ser una economía que no va a ser capaz de fortalecer a la política. Es decir, no veo la economía siendo subsidiaria de la política el año que viene. Eduardo, no sé si querías agregar algo. Yo quería preguntarte, porque te lo escuché decir muchas veces, que además de cierta satisfacción de la sociedad con los resultados económicos en los últimos años, además adhería al relato, adhería a aquellos principios sobre los cuales se sentaba la política económica, que tiene que ver básicamente con una mayor presencia del Estado en la actividad económica. ¿Crees que hay un cambio en la adhesión de la sociedad en el relato? Esta pregunta también es un poco para Nicolás, ¿no? Es decir, ¿crees que hay un cambio en la adhesión? ¿Crees que además en las manifestaciones del jueves 13, además de factores, si se quiere, tipo institucionales o que tengan que ver con la inseguridad, también hay un sector un poco mayor que antes que reclama mayor libertad económica, por ejemplo? Sí, ahí hay varias cosas. Lo que nosotros constatamos, es una hipótesis, es que el relato, por así decirlo, tiene eficacia para legitimar políticamente al gobierno a partir de cierto nivel de satisfacción económica. Entonces, es como que la satisfacción económica es el terreno fértil para que el relato sea aceptado. Hay un ejemplo que podría avalar esta hipótesis, es el caso de cuando se estatiza YPF. La estatización de YPF claramente es una medida política que tiene que ver con una concepción político-ideológica del gobierno, y podríamos llamar es una muy importante aplicación del relato, una gran jugada que tiene que ver con el relato. Bueno, en condiciones de declinación económica en el primer semestre, como bien explicaba Nicolás, significó para la presidenta, en una fase de caída de su imagen, una recuperación de 3 puntos, y luego continuó la caída. Entonces, eso avala un poco esta idea, ¿no es cierto? Tal vez una estatización de YPF hace un año, en plena euforia económica, le hubiera dado un rédito mucho mayor. Eso por un lado. Y por otro lado, no, yo creo que se están generando condiciones donde los factores no estrictamente económicos empiezan a incidir. Inseguridad, falta de libertad, etcétera, etcétera, ¿no? El relato, cuando se complica la situación económica, también empieza a hacer agua porque empieza a contradecirse a sí mismo. Yo recuerdo el mantra kirchnerista del modelo de acumulación, de matriz diversificada con acumulación social, básicamente era el superávit fiscal y el superávit externo y el tipo de cambio real competitivo. Bueno, el superávit fiscal se terminó en 2008, entonces se lo dio de baja del relato, y fue muy llamativa la Cristina de Tecnópolis, hablándole a los industriales, explicándoles por qué ahora tenemos que tener un tipo de cambio real apreciado, porque eso nos permite importar maquinarias, que por otro lado las traba Moreno, pero lo que era el tipo de cambio real competitivo para crear empleo ahora ha pasado, ha caído en desgracia, en una purga del relato, y ahora tenemos que los que se quejan están en contra de la modernización empresaria porque no se pueden importar sino maquinarias baratas. Y luego, digamos, contradicciones. Por ejemplo, Kicillof el otro día en el Congreso explicando que
emitir dinero no genera inflación. Que bueno, es muy discutible a todas luces, en el cortísimo plazo puede ocurrir, en el largo plazo es difícil que no ocurra. Y Cristina en la conferencia en Georgetown diciendo, pero ¿acaso ustedes se creen que Estados Unidos tiene 2% de inflación con todo lo que están emitiendo? Entonces el relato ha perdido mucha consistencia, muchísima. Una cosa más. Sí. Guardate 30 segundos, porque tengo una reflexión final. Quiero escuchar tuya sobre la ley de medios. No, pero hay un factor que falta también. En la recuperación espectacular que tuvo el gobierno, hay una fase que es el plus carismático que se produce con la muerte de Néstor Kirchner. Eso es un capital que de alguna manera también entró en juego y que ahora no está. Ese carisma se está rutinizando. 10 segundos finales, tu opinión sobre este debate que va a dominar la escena política en los próximos meses sobre la ley de medios. Da la impresión que el objetivo de la presidenta es seguir adelante, sobre todo para perjudicar los intereses o limitar el poder de difusión del grupo Clarín. Hay que considerar que sería un error, desde el punto de vista de lo que nosotros vemos en los sondeos, que se genere algún cierre o limitación de algún canal de televisión o algo así. Eso. Pero ¿cómo ves vos como especialista en análisis de opinión pública? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo crees cuál va a ser eventualmente la reacción? Hoy la gente quiere que se respeten, predomina un pedido de respeto de la libertad de comunicación, de reunión, de todo. Y me parece que sería un error ir en contra de esto. Más allá de que la ley de medios tenga muchos aspectos positivos, loables y deseables. Muy bien, Eduardo Fidanza y Nicolás Duhovne, gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, buenas noches.